La vida es maravillosa cuando sabemos qué hacer con ella. Esto es Chavas en Acción. Hola, bienvenidas a la segunda parte de Introducción a la Violencia. Como vimos en la sesión pasada, la violencia puede ser tan dramática que se ve a simple vista o tan sutil que puede colarse sin que nadie se dé cuenta y vivir en las dinámicas familiares por mucho tiempo, desgastando a los miembros de la familia. Ok, en esta ocasión vamos a ver las características que tiene el violentador en estas dinámicas violentas. ¿Cómo puedo reconocer o reconocerme como una persona que ejerce violencia? ¿Sí? En primer lugar, cabe mencionar que la violencia, estos patrones repetitivos y crecientes de someter al otro y de ejercer poder sobre él, es una conducta aprendida. Bueno, vamos a ver en primer lugar lo que son las características del violentador. ¿Cómo puedo reconocer a alguien que violenta o cómo puedo reconocerme si yo soy el que ejerce la violencia? ¿Sí? Primero que nada me gustaría aclarar que la violencia como tal, este poder que ejercemos sobre otros para someterlos en diferentes conductas, es aprendida. Tiene mucho que ver con un carácter impulsivo, un carácter irritable, incluso con trastornos neurológicos, de impulsividad, de agresión, trastornos de personalidad psiquiátricos. Claro que tiene que ver, pero no toda la gente violenta, no toda la gente que ejerce violencia tiene este tipo de trastornos. Esto nos lleva a conocer que esto puede ser aprendido, que si estoy en una dinámica familiar constante de violencia o una dinámica social o cerca de alguien que ejerce violencia, seguramente voy a copiar patrones de esta persona, ¿de acuerdo? O voy a copiar patrones de estas dinámicas porque estoy acostumbrado a estos actos de poder. El violentador va a ser la persona que se va a relacionar mucho con sus experiencias vividas en la infancia y la adolescencia y que no va a sanar estas conductas, ¿sí? Su conducta violenta viene como resultado de vivencias a lo largo de su vida que no pudo sanar, que se quedaron ahí como una forma de resentimiento, de enojo o de tristeza. La persona violenta generalmente siente su autoestima muy, muy disminuida. Raramente se piensa eso, dice, no, tiene una autoestima grande y por eso pisotea a todos. No, si yo tengo la necesidad de ejercer poder sobre otros, es porque dentro de mí yo siento que necesito gritar, golpear, empujar, devaluar, segregar, amenazar, castigar, ¿sí? Para tener poder, porque de lo contrario no me van a reconocer. Entonces la persona violenta es una persona con baja autoestima, que se empodera demasiado y busca, a través de todas estas conductas que vemos, someter, ¿no? Él cree que amenazando a los demás va a lograr que lo estimen, que lo respeten, o por lo menos que le teman. La persona violenta es un buscador incansable de control. Busca controlar absolutamente todo. No tolera que algo se salga de sus planes. Otra característica es que va a tener una dificultad para expresar sus sentimientos. Y todo aquello que yo no hablo, lo acabo actuando. Si yo tengo enojo, irritabilidad, presión, molestia, malestar, autoestima pequeña, voy a acabar actuándolo. ¿Cómo? Con estos actos hacia otra persona. Generalmente estas personas viven un aislamiento emocional, ¿sí? Como no saben expresar sus emociones ni sus sentimientos, se van aislando. No, esta parte suya de su personalidad no la comparten, no la platican, no la transmiten en sus círculos sociales. Son irritables, poco tolerantes, impacientes. En el espacio que debe de haber entre estímulo y respuesta, ellos no tienen este espacio para pensar su conducta antes, ¿sí? Ellos sienten un estímulo y dan la respuesta inmediata, irascible, sin pensar. Generalmente tienen una imagen desvalorizada de sí mismos. La violencia no es asumida como característica suya.
Ellos nunca van a asumir la responsabilidad de su propia violencia. Es que me gritaste, es que tú empezaste primero, es que yo no te quise gritar, pero tú gritaste primero, tú me empujaste, ¿no? Es que siempre la responsabilidad está en el otro. Ahora, ¿qué características tiene la víctima? Esta persona que vive violencia generalmente se encuentra en un estado vulnerable. Esto es lo primero que tenemos que aprender, porque es muy fácil culpar y criticar. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué no se sale de esa dinámica? ¿Por qué no se va a otro lado? ¿Por qué lo permite? Y quiero que sepan que esto es un proceso. Esto no es un suceso que pasa un día y ya. No, es un proceso. El violentador va ganándose la confianza de la víctima y va abusando de esta confianza constantemente para someterla. Y la víctima se encuentra en un estado vulnerable, por eso no es tan fácil que salga. Vulnerable emocionalmente, vulnerable psicológicamente, vulnerable familiarmente, tal vez no tiene redes de apoyo familiar, vulnerable económicamente. No es tan fácil para ella salir de esta dinámica. La víctima busca agradar al violento todo el tiempo y cede demasiado para que no se enoje, ¿sí? Empieza a ceder todo lo que le pide el violento para que éste no se enoje. Guarda silencio. La víctima vive su tristeza en silencio, siente mucha vergüenza y siente culpa. Hay un ciclo ahí de vergüenza y culpa. Es que yo me lo gané, es que no debí de intimidarlo, es que no debí de presionar, ¿sí? Piensa todo el tiempo que puede cambiar al violento. Con mi amor, con mis cuidados, con mi paciencia, lo voy a cambiar. No es para tanto. Es que nadie lo entiende o la entiende más que yo, ¿sí? Y también sufre repercusiones emocionales por callarse, ¿no? Vuelvo a lo mismo, lo que uno no habla, el cuerpo lo actúa. Entonces es muy común que veamos víctimas de violencia con dolores estomacales, dolores de cabeza, dolores de espalda constantemente o con lesiones constantes, pues está distraída porque está ensimismada en sus problemas. Entonces va caminando y se tropieza, va hablando y se pega, se quema al cocinar. Esto es parte de sus características. No todas las personas tienen que tener todas las características, pero vamos ubicándonos, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre conflicto y violencia? Porque puede surgir la duda de que, bueno, Sofi, en las parejas y en las familias hay conflictos, hay peleas, hay problemas. ¿Y qué creen? Esto es lo más común. De hecho, es esperable, ¿sí? Pero no es lo mismo la violencia familiar que un conflicto familiar. Eso no es un sinónimo, ¿no? Las desavenencias conyugales se van a dar y son esperadas, de hecho, porque ahí se solucionan muchas cosas y se crean límites en la pareja, se crea intimidad y conflicto en la pareja, se crea poder en la pareja. Por supuesto que son lógicas, son claras. El problema va a surgir precisamente cuando las personas no pueden resolver los conflictos, se quedan con el resentimiento y entonces buscan someter al otro. Esto me la va a pagar. Esto vas a ver de dónde viene. Vas a ver cómo lo voy a tratar ahora. O vas a ver cómo la voy a tratar. Me la paga, esta me la paga. Cuando el resentimiento en la pareja no se logra calmar y recurrimos a conductas violentas para someter al otro. La violencia tiene un círculo, no siempre tiene un ciclo, no siempre se da de la misma forma, ¿sí? No siempre vivimos violencia. Primero hay una tensión, hay una etapa de tensión acumulada en la pareja y en la familia. Esta tensión no se soluciona, no se logra hablar, no se logra resolver, crece la agresión y se da el acto violento, la explosión de la violencia. Y después nos llenamos de culpa, de vergüenza, de amenazas por irnos. Entonces viene una etapa de luna de miel, en donde nos prometemos que no vuelve a pasar. Si yo soy la víctima, no lo voy a volver a arrinconar para que actúe así. Si yo soy el violentador, trae serenatas, flores, chocolates, dulces para pedir perdón, pedir disculpas y que este ciclo se vuelve a dar. Claro que es importante reparar un conflicto. Qué bonito es recibir un perdón, por supuesto que es importante. El problema viene cuando esto es un patrón. Cuando una vez que pedimos perdón, volvemos a incurrir en las mismas faltas después de la etapa de tensión y no aprendimos nada del pleito pasado o de la desaveniencia pasada. Esto se vuelve un ciclo, se repite y se repite cuantas veces sean necesarias.
¿Por qué se mantiene esta relación unida si tenemos tanta violencia? Porque nos volvemos codependientes del otro, codependientes. Yo me vuelvo dependiente de su propia violencia, de sus formas de hablarme, de mis formas de hablar, ¿sí? Y entonces puede ser que mi pareja me violenta, pero yo violento a mi hijo y mi hijo violenta al hermano pequeño, y entonces se vuelve esto una dinámica de violencia en donde estamos codependientes de la dependencia, a la violencia, ¿sí? La persona violenta es animada por la familia a permanecer, ¿sí? La persona violentada, perdón, es animada por la familia a permanecer ahí. Le dicen, por Shalom Bait, por cuidar que estás bien en tu casa, mantén el matrimonio. Estamos en una época de desechables. Se pelea por el matrimonio y por la familia siempre, ¿sí? Entonces, generalmente la persona violentada es aconsejada y acompañada por familiares y amigos todo el tiempo a que se quede y resista. No vemos el problema mayor, ¿sí? Por el bien de los hijos. Muy importante esto, es que yo soy el adulto responsable y quiero cuidar a mis hijos y por el bien de los hijos, para darle una dinámica de familia, para que no viva en un hogar desintegrado, ¿no? Por miedo a perder su seguridad económica, ¿no? Muchas personas nos quedamos o se quedan ahí en esta relación de violencia porque no tengo suficiente para mantenerme, porque tengo hijos que mantener, bocas que alimentar, no tengo carrera, no tengo una profesión, no trabajo y no puedo seguir un ritmo de vida. Tengo miedo a que la repercusión por la separación sea que no me mantengan o que no tenga yo el suficiente sustento para mis hijos o para mí. ¿Por qué se queda una persona en una relación así? ¿Por qué se mantiene unida? También debido a las amenazas de violencia. La violencia llega a escalar tanto que ya la dinámica se vuelve en un estira y afloje y una amenaza. Si dices algo a la policía, te mato. Si le hablas algo al jefe comunitario o a tu papá, lo van a pagar los hijos. Te vas a arrepentir. Hay amenaza constante de mayor daño. Entonces me da terror moverme de ahí. Para evitar las dinámicas de violencia se requiere ejercer el poder de nuestra vida, ¿sí? Vamos a hablar de ciertas cosas importantes que tenemos que hacer. Lo primero que hay que hacer es reconocer a los personajes, reconocer la dinámica y reconocerme. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? No siempre soy el que recibe, a veces soy el que la ejerce. Y es un acto de mucha honestidad reconocer si somos esas personas. Una vez que reconocemos, buscar nuestro propio poder como persona. El poder es aquel que nos permite controlar y manejar una situación ante diferentes circunstancias y diferentes necesidades que tengamos. El poder interno es una fuerza espiritual, es una fuerza única, es una fuerza irreparable de todo ser humano y que es única en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras fuentes de poder? La autoaceptación. Ojo, no dije la aceptación externa, autoaceptación, lo que yo a mí misma me digo para aceptarme, para validarme, para reconocerme, el autorrespeto, ¿sí? El poder no está en manos de los demás. El poder está en cada uno de nosotros, de reconocer y de trabajarnos, de trabajar en nuestra autorregulación, regular nuestras emociones, regular nuestras reacciones, romper creencias, romper tradiciones para poder generar un poder interno. El poder interno es la capacidad de resolver problemas, de aprender de habilidades para salir del problema, de vencer nuestras dificultades. Es muy fácil ver el problema, ver la dificultad que estamos viviendo, pero ¿cómo voy a salir de ahí? ¿Qué voy a hacer para salir de ahí? De aceptar nuestras capacidades, esto sí lo puedo hacer, esto no. De enfrentar nuestro trabajo, de funcionar con nuestras relaciones, funcionar con nuestra vida familiar, ¿sí? Si se fijan, el poder no solamente está en una capsulita, yo tengo poder en esto, es una serie de cosas que nos van a llevar a esta autorregulación, a esta autoconciencia. Para vivir sin violencia es necesario hacernos conscientes de varias cosas. La primera, nuestra propia violencia, ¿sí? Cuando tenemos una dinámica de violencia no puede ser siempre el que recibamos. También nosotros ejercemos cierto tipo de violencia, a veces para zafarnos, a veces para defendernos, a veces para asegurarnos, ¿no?
Tenemos que hacernos conscientes de las situaciones de violencia en las que estamos involucrados. Tenemos que hacernos conscientes de nuestro silencio y complicidad cuando vemos una dinámica y mejor preferimos voltear a otro lado o callarnos para evitar conflictos mayores, ¿no? Este tema de por Shalom Bait, por guardar la paz en la familia. La paz en la familia no tiene nada que ver si le cuesta la integridad a uno de sus miembros. Si para que tú estés bien yo tengo que estar mal, esto no está bien. Eso no es paz familiar. La paz en la familia busca la paz de todos los miembros. Para tener conciencia, para parar la violencia, tenemos que hacernos conscientes de las conductas que le modelamos a los demás. No es lo mismo decir una cosa pero hacer otra. Yo no le puedo pedir a un hijo que haga lo que no estoy dispuesto a dar. Y no le puedo pedir a mi pareja que haga algo que yo no estoy dispuesto a dar. Entonces, ¿qué modelo con mi conducta? ¿Qué hago con mi conducta? Y una ley universal, la ley de causa-efecto, ¿sí? Para detener la violencia, tengo que hacerme principalmente cargo de mí y de mis acciones para que el efecto de las mismas pueda ser más pacificador, más armónico, más dinámico en familia y más amoroso. ¿Esto quiere decir que la persona violentada tiene el poder de calmar al violento? No, pero tiene el poder de retirarse y cuidarse y sanarse y modelarle a los hijos que se puede retirarse, que se vale retirarse, ¿sí? Que se pueden retirar de una relación que no les da integridad ni bienestar. Bueno, yo soy Sofi Mann, psicóloga de Menorá. Aquí dejamos nuestros contactos y espero que les haya gustado.